Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Hoy vamos a pasar a meditar el libro de Proverbios capítulo 3. Es impresionante todo lo que nos habla el Señor ahí. Mira, este libro de la ley te invito a que lo medites día y noche, como nos dice la palabra de Dios. Coge tu Biblia de verdad y no pases días sin leer tu manual de instrucciones, porque se aprende tanto. Se aprende impresionante en la Biblia. Hoy el Señor nos va a hablar sobre sobre la exhortación a la obediencia. De esto vamos a hablar hoy. Porque muchas veces está escrito algo y nosotros hacemos como escuchamos que se explica. Y está escrito en la Biblia. Y cuando hay cosas claras en la Biblia, que es que no necesitamos mucha explicación. El Señor lo dice claro. Pero claro, nosotros buscamos el comezón de oído. Recordáis que la Biblia habla de que habrá personas que van a buscar pues el alivio moral, ¿verdad? Yo voy a ir que ahí predican como a mí me gusta. Pero eso no funciona así. Nosotros tenemos que basarnos a lo que Dios dice. Tenemos que hacer como Dios lo dice. Entonces tenemos que luchar. Mira, exhortación a la obediencia. Es el tema de hoy y hablar. Te voy a leer. Estamos en el libro de Proverbios. Espera, lo tengo acá. Proverbios capítulo 3. Versículo voy a leerte desde el 7 hasta el 10. Son 3 versículos, pero calla lo que nos dice Dios ahí. Mi querido amigo, también te digo que si, ejemplo, ves que la meditación es corta, es porque a veces nos las cortan. Vete a Facebook, YouTube o TikTok. Tienes ahí la meditación completa, entera. Coge tu Biblia y vamos allá. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. No, es que yo creo que es así. No, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Vamos a temer al Señor y apartémonos del mal, que es nuestra propia opinión. Pasamos al 8. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fuerte. 9. Honra a Jehová tu Dios, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos, escucha, y serán llenos tus graneros de abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia. Luego dice para terminar: y tus lagares rebosarán de mosto. Impresionante. Esta palabra yo cuando la he leído me he quedado fuerte, ¿verdad? Vamos a ir a meditar el versículo, desde el versículo 7 que hemos leído. Vamos a ir a meditarlo antes de que se me caigan las cosas aquí. Mira, el versículo 7 dice, es claro, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión, como te lo he explicado. Vamos a ir al versículo 8. El versículo 8, la frase, no seas sabio en tu propia opinión, en tus propios ojos, es como hemos mencionado en el pasaje anterior. No seas sabio en tu propia opinión. Mira, esto es cuando somos sabios en nuestra propia opinión, que viene a nuestras vidas: la ruina, flaqueza y extrema falla del hombre. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. El versículo 9 está claro. Vamos a ir al versículo 10. A ver, espera, déjame ver si tengo... Sí, te voy a leer el versículo 9, que lo tengo aquí. Déjame leértelo, por favor. Déjame leértelo. El versículo 9... Ay, perdón. Perdón. Sí, el versículo 9, mira. Honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. Mira. Los israelitas llevaban las primicias de su cosecha al Señor Dios para reconocer que Él era el dueño de la tierra. Amén. Claro. Mira lo que dice aquí. Los creyentes de hoy también deben darle a Dios las primicias de sus ingresos para que lo honren como Señor de su vida y posesiones.
Entonces Dios abrirá el camino para derramar sus bendiciones sobre ellos. Dice, honraré a los que me honran. Y luego dice, esta es la promesa de Dios para todos los que, esa es la promesa de Dios para todos los que fiel y generosamente dan de sus recursos. Muchas veces, como yo he dicho en otros vídeos, somos muy tacaños cuando hablamos de las cosas de Dios. Hay que dar a Dios y nos volvemos muy tacaños. Pues escucha lo que dice el Señor aquí. Te voy a leer el libro de Levíticos. Aquí hay que leer mucho versículo bíblico, pero te lo voy a leer todo. Escucha, Levíticos capítulo 23, versículo 10, dice así. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gravilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Estas son las primicias. Vamos a pasar al capítulo 25 de este mismo libro de Levíticos, capítulo 25, versículo 23, dice así. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Fuerte. El Señor, yo cuando estaba leyendo esto, es fuerte. Vamos a ir ahora al libro de Números, capítulo 18, versículo 12 a 13. Dice así. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Las primicias de ello, que presentarán a Jehová, para ti las he dado. 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, serán tuyas, todo limpio de tu casa comerá de ellas. Amén. El Señor no se corta, aquí habla claro. Ahora te voy a leer el libro de Malaquías 3:10. Estas son las primicias las que te he dicho ahora. Ahora vamos a pasar a los diezmos. Honra a Jehová con tus bienes. Recuerda, mi querido amigo. Exhortación a la obediencia nos llama el Señor hoy. Mira, Malaquías 3:10 dice así. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fuerte. Te voy a leer 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Pues esto digo, el que siembra escasamente, escucha, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siega generosamente también segará. Te voy a leer ahora 1 Samuel capítulo 2 versículo 30. Dice así, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa, fuerte, que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque cuando Dios se pone furioso, dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Fuerte. Entonces vemos ahí que el versículo 9 nos habla de que honremos al Señor con nuestros bienes, mi querido amigo. Vamos a ir al versículo 10. El versículo 10, mira, la palabra primicias se refiere al diezmo, fíjate. Y por tanto, el diezmar, y también, por lo tanto, el diezmar. O sea, la palabra primicias significa el diezmo y por lo tanto, el diezmar. Mira, y también el diezmar se lleva al Nuevo Testamento. El sacerdote de Melquisedec es eterno y debe ser sostenido por los hijos de Abraham, que incluye todo creyente. Te voy a leer el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 20. Dice así, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec.
Te voy a ir ahora, te voy a leer el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 11. Te lo voy a leer. Te lo voy a leer. ¿Por qué? Porque eso está muy discutido y la palabra de Dios es clara. Sabéis que el Señor dice que hay dos dioses en la Biblia, ¿verdad? Hay dos dioses, el dinero y nuestro Señor Jesús, Jehová de los ejércitos. Entonces, hay gente que le adora al dinero. Entonces, cuando se toca el bolsillo de la gente, ahí es donde ves a cada uno salir ya el verdadero quién es. Entonces, vamos allá. Mira lo que dice aquí. Te voy a leer el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. 2. A quien asimismo dio Abraham diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Sí, semejante al Hijo de Dios. Permanece, sí, semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Y Jesús está, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Según el orden de Melquisedec está Jesús, pero nosotros no queremos dar el diezmo. Entonces, ¿qué orden estamos siguiendo? Te sigo leyendo. Mira, ciertamente, sí, considerar pues cuán grande era este, a quien aun Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos, porque el sacerdocio de Melquisedec no viene de los levitas, pero Abraham le dio los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Bendijo a Abraham y Abraham es el que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién era mayor aquí en este caso? Aleluya. Vamos allá. Por el mayor, versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. 10. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. Pregunta: ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Y que no fuese llamado según el orden de Abraham. Mi querido amigo, mira, yo no juego con eso de los diezmos. Yo en cuanto yo vi que el que no da los diezmos está robando a Dios, yo no jugué con esto. Yo no quiero robar a Dios. ¿Con qué nombre te conocen en el cielo? ¿Con qué nombre nos conocen en el cielo? Mi querido amigo, las primicias, darle a Dios, porque el Señor, nosotros somos sus administradores, mi querido amigo, somos administradores, Él es el dueño de todo. Si tú miras el sacar el 10%, si tú te acostumbras a ello, va a ser nada. Tienes 1 euro, saca 10 céntimos. Tienes 1000 euros, saca 100 euros. Tienes 10 euros, saca 1 euro.
Tienes 20 euros, saca 2 euros. Sácalo en cuanto antes y vas a ver cómo el Señor te va a abrir puertas. De verdad, os digo, porque es un testimonio. Yo soy un testimonio de ello. Yo desde que escuché que el Señor me dice de darle un 10% de todo lo que yo trabajo, o todo lo que yo encuentro, o todo lo que me dan, no juego con esto. No juego con esto. Amén. Así que te invito a ti también, mi querido amigo, que seamos serios. Vamos a bendecir, como han dicho aquí, esto es la exhortación a la obediencia, mi querido amigo. El Señor nos está exhortando a la obediencia. Vamos a honrar a Jehová con nuestros bienes. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta luego.